Ok, vamos a ver cuál es la efectividad de la terapia de reminiscencia en general, no solamente la inmersiva, sino que en general, que es la más utilizada. Que, bueno, a pesar de que hay, como dice ahí, una gran popularidad, no hay tanta evidencia respecto a qué tan efectivo es este método como una técnica de estimulación cognitiva. ¿Ah? Uno puede decir que en términos de habilidades sociales, capacidad de comunicación, mejorar un poco la autoimagen al verse reflejado en estos recuerdos o como la sensación de bienestar, probablemente uno puede decir sí, efectivamente hay un efecto en esa área, pero para específicamente como una técnica de beneficios en términos cognitivos, no hay datos tan concluyentes en los estudios respecto a esa utilidad, ¿no? Y también hay algunas pruebas, dice que la terapia de reminiscencia tiene efectos positivos sobre la calidad de vida, la cognición, la comunicación, es decir, como el bienestar general. Entonces, como una alternativa de una intervención, por ejemplo, con un grupo de personas que no tienen un nivel de daño tan evidente, son personas autovalentes, uno podría decir que podría ser una buena estrategia de intervención, pero probablemente para usarla quizás mezclada con estimulación más específica respecto a algún área en particular. ¿Mm? Algunas técnicas de la terapia de reminiscencia como más concretas, ¿no? Una de ellas es la caja de los recuerdos, ¿no? Que lo que se hace es recopilar o que las personas traigan, ¿no? Objetos personales que son comunes. Si estoy pensando, por ejemplo, en una actividad grupal, uno podría decir ya, vamos a pedir que cada uno de ustedes traiga alguna, algún objeto que le recuerde por ejemplo, juegos que ustedes recuerdan de que hacían cuando eran más chicos, ¿no? Entonces, la gente puede traer cosas que tiene guardadas o cosas que son similares y que lo asocia con ese tipo de actividad. Y podemos hablar y generar toda una sesión para poder hablar de esos objetos, los usos de esos objetos, los nombres de esos objetos, ¿no? También, si alguien quiere compartir recuerdos, siempre orientado hacia aspectos positivos respecto a ese material. Entonces uno puede ir construyendo, ¿no? Actividades bastante bonitas a partir de esta caja de recuerdos. Eh, Hay todo el material, digamos, disponible respecto a revistas antiguas, a músicas, a recortes, a juguetes, ropas, que de alguna manera son elegidas por el facilitador o facilitadora de la sesión para trabajar ciertos aspectos que quiere intencionar. ¿Mm? También otra técnica de la terapia de reminiscencia es el libro autobiográfico, que es desarrollar un libro que recoja datos importantes de la biografía de la persona a lo largo del ciclo vital. Entonces, probablemente no este tipo de intervención está más orientado a una intervención individual, ¿no? Que la persona lleva como una especie de diario de vida, ¿ah? Que le permite a la persona volver a recordar ciertas experiencias, recontarlas, volver a relatarlas, organizarlas temporalmente. Ahí no nos importa si efectivamente nosotros sabemos que el recuerdo no es un acto, digamos, solo cognitivo, sino que es cognitivo y emocional, ¿no? Entonces, también uno resignifica esa experiencia en la medida que uno lo va contando. Y se puede anexar fotografías, acompañar texto. Si uno estuviera pensando en pacientes con algún nivel de deterioro más importante, ¿no? Uno podría decir que quizás ahí la escritura no sea posible, pero uno podría pensar que a través de
recolectar, por ejemplo, fotografías, que la familia nos ayuda a recolectar fotografías de nuestro paciente, ¿no? Y podríamos trabajar ahí a partir de recordar ciertos hechos particulares. Entonces quizás no lo hacemos a través de la escritura, sino que a través de invitar a la persona a que qué es lo que observa ahí, qué es lo que recuerda, y a partir de eso ir de alguna manera rearmando el recuerdo, la historia. ¿Mm? También, ¿no? ¿Perdón? Profe, disculpe, sí, disculpe, en ese caso sería bueno igual trabajar con la familia, en el caso que el paciente no recuerde ciertas situaciones o experiencias, y ahí la familia podría como enviar las mismas fotos o qué sé yo, de momentos que hayan sido importantes. Sí, la verdad es que sobre todo con los pacientes con mayor daño, uno no debe pensar un trabajo de este tipo sin considerar los factores familiares, porque también la familia nos va a aportar información respecto a qué tipo de recuerdos no es bueno inducir, ¿no? Supongamos que estamos hablando, no sé, que nosotros queremos trabajar el tema de la infancia, o queremos recordar una etapa de la vida, y nosotros no sabemos que en esa etapa de la vida, por ejemplo, la persona vivió situaciones de violencia o vivió situaciones de abuso, y nosotros volver a revivir eso va a implicar también recordar el daño o el impacto emocional que eso tiene. Entonces, por eso es importante informarse muy bien antes de planificar una cosa de este tipo, ¿no? Que son parte de los elementos, de los detractores, ¿no? de este tipo de técnica. Ya, profe, ¿Profe? gracias. ¿Mm? ¿El libro se va haciendo con el terapeuta en la sesión o se lo dejan así como Sí, tarea? Ah, ya. dependiendo del nivel de autonomía del paciente, ¿ya? O sea, supongamos que es un paciente que tiene un nivel de funcionalidad alto, no es un paciente con un deterioro importante, un envejecimiento normal, y que uno requiere trabajar, probablemente, si tú te fijas, no solamente trabajas recuerdos, sino que también trabajas el resignificar la historia, entonces apunta como a diferentes aristas, no solamente de entrenamiento cognitivo. Entonces, dependiendo del objetivo, tú lo trabajas solo, ¿no? Con el paciente de sesión a sesión, o en otros casos, ¿no? Si es un paciente con más daño, tú puedes trabajarlo en las sesiones con tu orientación mucho más específica, ¿no? Entonces, dependiendo de las características y el nivel de autonomía del paciente. ¿Mm? También, cuando nosotros trabajamos a partir de la reminiscencia, estoy imaginando, ¿no? Sobre todo en actividades de taller grupal, recopilar, como dice ahí, información respecto a hechos históricos, ¿no? Eh, eh, y es interesante, ¿no? Pensar eso a veces implica rescatar la historia. Por ejemplo, estoy pensando si estamos haciendo una intervención en una unidad vecinal con adultos mayores, y resulta que esos adultos mayores fueron, no sé, fueron los fundadores de la población, ¿ya? Y que, por lo tanto, uno puede que a partir, ¿no? de esta terapia de reminiscencia, volver a reconstruir los momentos en los cuales ellos llegaron, cómo era que se vivía. Entonces, si ustedes se fijan, tiene que ver con el trabajar la memoria, pero también elementos emocionales, también elementos que tienen que ver con la cohesión del grupo, rescatar la historia de ese grupo. Entonces, tiene diferentes aristas, dependiendo de la dinámica que yo voy a desarrollar asociada al recuerdo, digamos. También uno puede decir, bueno, vamos a revisar, vamos a ver una película, vamos a revisar fotos de personajes. Aquí yo puse un listado, ¿no? de imágenes, que son imágenes probablemente, algunas reconocibles por ustedes, otras probablemente más reconocibles por sus abuelos o abuelas, digamos. No sé si hay alguna de estas imágenes que ustedes no conocen, no saben de quién es o a qué se refiere. Solo conozco una, ¿Cuál? que sería el Cantinflas, y creo que la del lado izquierdo es lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Claro. Esas dos, nada más.
Estos dos nomás, ¿El Cantinflas, Jorge Negrete? este, el Jorge Negrete, el símbolo sexual de sus abuelas. Sí. El Jorge Negrete. ¿Alguien sabe quiénes son estas mujeres? Esta es chilena, esta es argentina. No, profe. Bueno, esta señora con el sombrero con plumas y flores y todo, es la gran actriz Anita González, más conocido su personaje más famoso, la Desideria. ¿Ah? La Desideria, si ustedes preguntan a sus familias, ¿quién era la Desideria? Sobre todo los más viejos de la casa les van a contar. Ella era una gran actriz y hizo muchos personajes, pero ella representaba a una asesora del hogar, ¿ya? Un poco puntúa la asesora del hogar, ¿no? Entonces ella participó en muchísimos programas, en representaciones, ¿no? Es tanto que en algún minuto el sindicato de asesoras del hogar de Chile la nombraron así como su representante en términos porque ella mostraba a través del humor las desigualdades, las diferencias de trato. Era muy interesante, digamos. No solamente era un personaje humorístico, sino que visibilizó la realidad de este grupo, ¿no? Que no está puesto en escena, digamos, de manera tan fuerte. ¿Mm? Esta mujer que aparece aquí es la Libertad Lamarque, una cantante y actriz argentina muy famosa, muchas películas. Acá esta imagen del Circo Chamorro también es una película chilena antiquísima. Este libro, esta revista Peneca, que también era como libro de historietas antiguo. Y esta imagen que puse yo de la reforma agraria, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes sabe lo que es la reforma agraria o ha escuchado hablar de la reforma agraria. Sí, Sobre profe, todo los materia que son, principio y cuarto medio. sobre todo los que son del campo. ¿Han escuchado hablar de la reforma agraria? Sí, profe. Ya, ajá. Que fue un hecho histórico muy potente, no solamente en Chile, sino que en América Latina en general, ¿no? Que tuvo que ver con la democratización de la propiedad de la tierra. Y que tuvo impactos sociales potentísimos en toda América Latina y en nuestro país, por supuesto, también. Entonces, probablemente la gente que ha vivido en contextos rurales, ¿no? Ah, eh, eh, la, tenga muchos recuerdos asociados, positivos o no, respecto a la reforma agraria y todo el proceso. Entonces, son como imágenes icónicas, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con variables culturales, el acceso al tipo de información. O sea, si yo nunca tuve televisión, probablemente difícilmente voy a conocer a la Desideria, quizás la escuché alguna vez en un radioteatro, en alguna cosa así. Profe, ¿Sí? la técnica anterior, ¿cómo se hace? ¿Tiene que ir escribiendo? ¿Tiene que llevar fotos? No, ¿En no la que esta? acabamos de- No, la siguiente. Esa. ¿Esta? Sí. No, estas son actividades grupales donde tú propones un tema. Entonces, supongamos que propones el tema que tenga que ver con películas de la época, ¿ya? Entonces, tú lo que haces, por ejemplo, es mostrar una película o mostrar imágenes que se asocian a películas y tener un diálogo a partir de esa información. Por ejemplo, cuál era la relación por ejemplo, si iban al cine, cómo era que se iba al cine en esa época, los nombres de los cines que existían, a los que ellos iban, probablemente no nuestros abuelos, sobre todo los más urbanos, ¿no? Antes en las ciudades existían bastantes cines barriales, ¿no? Y la gente hacía unos picnic, ¿no? En los cines, y había una diversidad de películas, sobre todo harta película italiana, harta película mexicana, ¿no? Argentina. Entonces, probablemente en la época de juventud de varios de las personas mayores, ¿no? Hubo un acceso a la entretención de ese tipo. Entonces, uno va eligiendo el contenido, pero uno no solamente es mostrar el contenido, sino que es trabajar el contenido. Hablar a partir de eso, dialogar, compartir experiencias, ver cuáles son las diferencias, asociarlo con otros recuerdos,
¿ya? Entonces, es como trabajar el material, uno va eligiendo. Uno puede decir el tema de los pololeos, de los juegos, uno va eligiendo la temática y a partir de eso construye el material. Ya, profe, gracias. Después, en el trabajo de estimulación cognitiva de manera específica, ¿no? Que es un entrenamiento cognitivo, dice ahí, que se realiza normalmente mediante la práctica guiada de tareas estandarizadas, diseñadas para reflejar funciones cognitivas concretas como la memoria, la atención a la resolución. Estos habitualmente son programas de intervención que pueden ser aplicados de manera grupal o de manera individual, que tienen que ver con una población que requiere rehabilitación producto, por ejemplo, estoy pensando en las personas que han tenido un accidente cerebrovascular, y que ha dañado algunas zonas específicas del cerebro. Lo que se hace es una evaluación y someter a un entrenamiento de determinadas funciones para mejorar su funcionalidad. Y lo que apunta, ¿no? Perdón, lo que apunta es a un trabajo en el ámbito conductual. Por ejemplo, estoy pensando en programas de estimulación que lo que buscan es mejorar ciertos comportamientos con pacientes en residencias, ¿no? También lo que yo busco es que esa mejora de esa función cognitiva se traduzca en acciones. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en funciones ejecutivas, a mí no solamente me interesa que la persona resuelva eficientemente la tarea que yo le di en el ejercicio, sino que eso se traduzca en que la persona, cuando está en su vida cotidiana, en el día a día, es capaz de aplicar o que le sirva para aplicar ese entrenamiento a su vida cotidiana. O sea, no solamente me interesa que tenga un buen rendimiento en términos de las pruebas, sino que eso se traduzca también en habilidades concretas de autonomía. También tiene una variable emocional, es decir, nosotros no podemos suponer que la intervención en algún área anula, ¿no? Eso, si estamos trabajando en lo cognitivo, no nos estamos metiendo en lo emocional. En la medida que las personas observan los beneficios de ese entrenamiento, obviamente tiene un impacto emocional respecto también a su autoimagen. Y el ámbito físico, es decir, cómo es que todas las áreas del ser humano se confluyen, digamos, para generar los resultados a partir del tipo de tratamiento que yo estoy realizando. Entonces, hay programas que apuntan a fortalecer lo cognitivo desde distintas vertientes o uniendo distintos elementos. Por ejemplo, hay muchos profesionales del ámbito de la kinesiología que han desarrollado programas de estimulación cognitiva utilizando entrenamiento, distintos tipos de entrenamiento físico. Entonces, unen estos dos elementos para la mejora, digamos, en esa área. Entonces, hay distintas propuestas de intervención que de alguna manera focalizan la intervención en una o más de estas áreas, pero sabemos que el efecto es en toda la integralidad del ser humano, ¿no? Profe, ¿podría explicar la de cognición de nuevo, por favor? Que hay programas, porque aquí estamos hablando de la estimulación cognitiva o rehabilitación cognitiva, algunos llaman, ¿no? De manera específica. Entonces, hay cierto tipo de entrenamientos que se focalizan solamente en entrenar habilidades cognitivas. Otros en habilidades cognitivas y físicas. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de programa, es el área específica que va a buscar estimular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa, ¿no? de
de desarrollo de estos cuadernillos de trabajo, como vamos a revisar un rato más, eso es cognitivo. Por ejemplo, si lo que yo estoy haciendo es que la persona, a través de preparar la comida, se entrene las habilidades cognitivas. Por ejemplo, yo estoy diciendo, la persona cuando prepara la comida tiene que ser capaz de hacer una lista de los ingredientes, organizar el orden de preparación, organizar un menú para el otro día, es decir, es algo que la persona va a hacer conductualmente, pero si bien el foco es conductual, también estoy entrenando las otras habilidades, o sea, ninguna trabaja sola, aislada del resto de las áreas de las personas. Cuando estamos hablando de una población con mayor deterioro, estamos hablando, algunos ya no lo llaman estimulación cognitiva, sino que lo denominan como rehabilitación cognitiva, ¿ya? Que dice que es este proceso por el cual la persona con una lesión cerebral trabaja junto con profesionales para remediar o aliviar el déficit cognitivo. Sabemos que el cerebro es plástico, por lo tanto, dependiendo del tipo de daño, es posible que esa función dañada sea subsidiada o compensada con otra área cerebral. Sabemos que eso ocurre, ¿no? Pero también tiene que ver con el tipo de lesión y con otras variables. No siempre es así. Pero muchas veces cuando los pacientes generan algún tipo de daño, ya sea por una patología o por un evento traumático, uno observa que el cerebro permite que otras áreas del cerebro, de alguna manera, asuman esa tarea del área dañada. Y uno observa ahí cómo el paciente se va recuperando a pesar de que esa área físicamente está dañada, pero funcionalmente le asumen otras estructuras. También dice que el proceso terapéutico, cuyo objetivo consiste en incrementar o mejorar la capacidad del individuo para procesar y usar la información entre sí. O sea, independientemente del tipo de daño, finalmente lo que nosotros queremos es que esto se traduzca en mantener o mejorar la capacidad de autonomía de nuestro paciente. Eso es finalmente lo que nos interesa, es decir, que esa habilidad se traduzca en autonomía para realizar las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria. No nos sirven los altos puntajes si eso no se traduce en acciones concretas, en cambios de conducta, ¿no? Hay una técnica de trabajo que se ocupa principalmente en las residencias, en los ELEAM, en los hogares, ¿ya? Sabemos que en los hogares hay pacientes con un deterioro cognitivo y físico importante, que es una de las principales razones por las cuales son institucionalizadas las personas mayores, y por lo tanto un porcentaje importante de esa población tiene pérdida de la orientación temporoespacial, es decir, no tiene claridad mucho dónde está físicamente, o no sabe el día o la época en que está. Probablemente cualquiera de nosotros que ha estado, por ejemplo, hospitalizado por un tiempo, también le pasa eso. Cuando uno está hospitalizado por un buen tiempo, finalmente se le pierde el día, ¿no? Que si es lunes o domingo, y uno se orienta más bien por la rutina del día a día. Entonces, si pensamos eso en una población con un deterioro importante, efectivamente necesitamos tener una acción directa para que la persona se mantenga conectada en el aquí y el ahora, ¿ya? Entonces, este grupo de los buenos días en general se basa en una relación de solidaridad, ¿no?, entre las personas mayores que están con las funciones mejor conservadas, o uno podría decir, en algunos casos uno podría imaginarse grupos de voluntarios, personas mayores voluntarias que van a trabajar con adultos mayores institucionalizados,
¿ah? Y lo que busca es el mantenimiento de la atención, estimular la verbalización, el refuerzo de la autoestima, la ejercitación de las habilidades sociales, la integración en la colectividad y la orientación general. Lo que hace este grupo de los buenos días es algo súper concreto, es recurrir a la interacción uno a uno, ¿ah? O con grupos pequeños, señalándole, preguntándole cómo está, tratándolo por su nombre, recordar qué día es hoy. Entonces, buenos días, Juanito, ¿cómo está usted? ¿Se acuerda quién soy? Ya, yo me llamo tanto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estuvo su día? ¿Cómo durmió anoche? Entonces, lo mantiene conectado en una relación que lo que busca es que la persona se sienta reconocida, pero también haga el ejercicio de recordar tareas cotidianas. Uno le podría decir, ¿y se acuerda qué día es hoy? Sí. O no me acuerdo. A ver, ¿qué día es hoy? No es martes. No, mire, hoy día es miércoles. ¿Y se acuerdan las cosas que hacen los miércoles? Entonces, uno va a través de la repetición manteniendo estas funciones. ¿Okay? Entonces uno puede decir, es una tarea que puede ser muy simple, pero es imprescindible en pacientes institucionalizados. Hay otra estrategia que es la orientación a la realidad, que tiene que ver con la misma función de mantener conectado al paciente en el aquí y el ahora, y la idea es poder, a través de la orientación a la realidad, incorporarla en la rutina diaria de los pacientes en la residencia. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con, por ejemplo, tener a disposición visual material que le diga a la persona en qué día estamos, en qué mes estamos, en qué época del año estamos. ¿Ya? En qué lugar físico estamos. Entonces, si ustedes se fijan como aparece aquí en la foto, ¿no? Hay alguien que está explicando algo súper cotidiano, cuál es la rutina del día, y la idea es facilitar la interacción o la intervención de las personas. Entonces, a través de la repetición, se logra, digamos, avances en esta área súper concreta que es recordar el aquí y el ahora. ¿Ya? Lo que hace, como dice aquí, es reducir la confusión. Esto de no sé dónde estoy, no sé en qué día estoy, que además genera mucha ansiedad a las personas, ¿no? Entonces, si reducimos el nivel de ansiedad, mantenemos a la persona conectada, obviamente eso también va a facilitar, ¿no? La intervención en las otras áreas que probablemente tiene organizada la rutina de la residencia. Entonces, ¿se acuerdan en qué lugar estamos? ¿Cómo se llama la ciudad donde estamos? ¿Cómo se llama el hogar donde estamos? ¿Qué se llama? Entonces, es la orientación a la realidad. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En el grupo de buenos días, específicamente, ¿tiene que ser realizado por adultos mayores con mejor estado cognitivo? ¿Puede ser por algún grupo de jóvenes voluntarios o por el mismo personal de la residencia? Lo que pasa es que esto está pensado en que el esquema original es que en la misma residencia conviven personas con distintos niveles de autonomía y de funcionalidad. Entonces, aquellas personas que están en residencia, que están en mejores condiciones, solidarizan y trabajan de manera específica con los otros residentes que están con un mayor nivel de deterioro. Ese es como el esquema básico, original. Están institucionalizados, pero los que están en mejores condiciones ayudan a los que están en peores condiciones. Pero también uno puede suponer que a través de acciones de voluntariado se podría realizar una actividad de ese tipo. ¿Ya?
Y en esa actividad de voluntariado uno podría pensar en solidaridad intergeneracional, no necesariamente otros adultos mayores. Pero el plan original ocurre desde ahí, digamos, desde lo que yo te señalaba. Ya, profe, muchas gracias. Profe, yo no entendí mucho la diferencia entre este grupo de Buenos Días con el de orientación a la realidad. Ya. Lo que pasa es que la diferencia el objetivo, si tú te fijas, es similar, o sea, respecto al estar conectado entre el aquí y el ahora. O sea, orientación espacial y orientación temporal. ¿Ya? Yo diría que en eso son similares los dos. La diferencia es quien realiza esa actividad. ¿Ya? En el grupo de los Buenos Días, la actividad es realizada por otros no profesionales, otros no técnicos, que con ciertas orientaciones básicas, ¿no? Lo que hacen es establecer un diálogo con los residentes en el grupo de los Buenos Días. Mientras que en el grupo de la orientación a la realidad, habitualmente eso está realizado o por técnicos o por profesionales de la residencia, ¿ya? Con acciones que son también concretas y específicas, repetitivas, y con elementos del entorno que ayudan a la persona a retener esa información. Por ejemplo, como aparece aquí este diario mural, ¿no? Uno dice, ya, recordamos qué día es, qué mes es hoy día, si estamos en otoño, ponemos determinado tipo de imágenes, si estamos en primavera. Entonces, a través de distintos estímulos, mantener a la persona orientada en el aquí y el ahora. ¿Ya? O sea, el objetivo es distinto, pero quien lo realiza y el nivel de planificación es distinto. Ya, profe, entendí. Gracias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando uno ve videos de esto, de la orientación en la realidad, uno dice, bueno, aparece el personal, ¿no? Y dice, ¿se acuerdan cómo me llamo yo? Sí, tú te llamas tanto, qué sé yo. Y si la gente no se acuerda, yo repito mi nombre, yo tengo mi nombre escrito además. ¿Se acuerdan que es hoy día? Le recuerdo la rutina. Mañana, no sé, mañana es día jueves. Acuérdense que los jueves hacemos tal cosa. Entonces, mantienen la persona conectada. ¿Cómo es que se estructura un poco el trabajo de manera más específica? En esto de la orientación en la realidad. Está el saludo de presentación, así que esto es súper concreto, así como manual de cortapalos, digamos. El saludo, el nombre, ¿se acuerdan cómo me llamo? Yo me llamo tanto, qué sé yo, ¿sabes? Y también, si se hace en el nivel grupal, ¿quiénes estamos aquí? Pensamos gente en una residencia, y para que la gente diga su nombre y también recuerde si alguien debería estar en ese grupo y no está. No sé, la María, sí, falta aquí tal persona, María, sí, ¿por qué no está? No, porque se siente mal. Entonces, también ayuda, ¿no? A generar una relación entre los residentes, que no siempre es tan fácil, sobre todo con pacientes con más daño. También, ¿no? La orientación temporal, qué día de la semana, qué fecha es hoy, estamos en la mañana, estamos en la tarde, también en la orientación espacial, en qué lugar estamos, el nombrar la residencia, o en qué sala, estamos en el comedor, estamos en el gimnasio, estamos dónde. ¿Ya? Y los acontecimientos diarios y cotidianos. Todas las residencias, ¿no? Todas las instituciones tienen una rutina. Los días lunes hacen una cosa, los martes, los miércoles, o la diferencia entre los fines de semana de los días de semana, o los días especiales. Entonces, ¿cuáles son como los acontecimientos cotidianos? ¿Tomaron desayuno? Sí. ¿Y qué tomaron de desayuno? Ya. O si determinados días hay actividades específicas que ellos deberían reconocer, también conectarlos para que ellos aprendan a diferenciar un día de otro. También, en algunos casos, se incorporan ejercicios y tareas de funciones específicas. Hay veces que la actividad puede llegar solamente hasta la conexión, pero muchas veces a eso se incorporan tareas de funciones cognitivas, es decir, ejercicios concretos,
planificados, que pueden ser de lápiz de papel o con algún uso de algún material en particular, ¿ya? También la orientación espacial, que implica el recuerdo de qué es lo que nosotros realizamos, tanto en la orientación espacial como temporal, lo que realizamos, lo que vamos a realizar, las distintas acciones para resolver esa tarea, si es que ya la hicimos, y recordar la próxima sesión o el cierre. Es en general una sesión bastante breve. Uno podría pensar que alrededor de una media hora uno podría realizar esto de manera cotidiana, ¿ya? Aquí la repetición es clave, ¿no? O sea, hacer esto una vez a la semana no tiene impacto. Para que esto funcione, deberíamos incorporarlo en la rutina cotidiana en las residencias. Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Este esquema tiene que ver con el grupo de Buenos Días o con la orientación a la realidad? Orientación a la realidad. Ok. Muchas gracias. ¿Qué es esta planificación estructurada? ¿Ok? Entonces, si ustedes en algún minuto tienen que hacer una práctica en una residencia, uno podría pensar, bueno, ¿qué acciones realiza la institución para mantener a los residentes conectados temporal y espacialmente? Mi experiencia en términos de lo que yo he observado con los estudiantes en práctica o con alguna residencia específicamente, ahí hay una gran diversidad. Hay algunas residencias donde mantienen mucho estímulo visual y auditivo a veces también, pero habitualmente, por ejemplo, está la tele prendida, pero la tele habitualmente está ahí como una imagen de fondo. Lo que necesitamos acá es que la información que esté disponible visualmente y auditivamente le ayude a la persona a mantenerse conectada, ¿ya? Entonces, hay residencias, por ejemplo, donde las paredes no hay nada, están en blanco. Entonces, me acuerdo con una estudiante en práctica, una de las cosas que tuvo que hacer, ¿no?, es tener una especie como de diario mural, ¿ya?, de ir cambiando los días. Había una persona de la residencia que podía estar encargada de poner, de cambiar el día, de botar la hoja del calendario, a poner imágenes que van recordando acontecimientos importantes, ¿no? Entonces, son elementos que ayudan a la persona a mantenerse vinculada. Profesora, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta? Es que me vino a la mente, igual a lo mejor no mucho con el tema, pero a lo mejor usted puede saber. ¿Qué pasa si un estudiante en práctica o qué se hace en el caso o cómo afecta que estando en una residencia muera uno de los adultos mayores ahí? Uh-huh. ¿Cómo eso puede afectar a los demás adultos mayores y qué se hace en ese caso? Bueno, lo que se hace es, en primero, obviamente cuando fallece algún residente, eso genera un impacto en los trabajadores y trabajadoras y también en los compañeros que están viviendo con esa persona que falleció. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar duelo. O sea, trabajar duelo en el sentido de hacer algún tipo de actividad que permita a las personas, ¿no?, honrar la muerte de su compañero o compañera, ¿ya? Dar espacio a la expresión emocional. A veces la gente genera algún tipo de ritual, ¿no?, para poder despedir a este compañero. En algunos casos puede generar impactos no personales, mucho más agudos, que tienen que ver con el miedo que tiene esa persona a morir o el tipo de vínculo que tenía con la persona fallecida, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo en una residencia donde había una persona que tenía en general pocos vínculos con el resto de los residentes y falleció alguien que era como de las pocas personas con las cuales esta persona hablaba. Entonces, claro, el impacto para esa persona del fallecimiento de este residente fue mucho más fuerte que para el resto. Entonces, esas cosas son necesarias trabajarlas, digamos. Trabajarlas como con cualquier población, digamos, que ocurre algún acontecimiento de este tipo, digamos. Ya, profe, muchas gracias. Profe, aquí estamos trabajando con población con deterioro cognitivo, ¿cierto?
Aquí con población, sí, habitualmente, no siempre toda es población con deterioro cognitivo, porque en una residencia pueden haber personas con deterioro cognitivo, pero también con deterioro físico y no necesariamente cognitivo. Pero ya la experiencia de institucionalización genera como una desconexión de la comunidad. Entonces, por eso yo les decía, cualquiera de nosotros que ha estado hospitalizado por un tiempo, aunque no tenga deterioro cognitivo, pasa que se le pierde en los días, ¿no? Entonces, y eso, en general, la institucionalización en este tipo de pacientes aumenta rápidamente la velocidad de deterioro en todas las funciones físicas y cognitivas. Entonces, es eso lo que nosotros debemos evitar. ¿Okay? Y vamos al manual que ustedes tienen ahí en la bibliografía, que a mí me parece una buena muestra respecto a un programa de estimulación cognitiva que aborda distintas áreas. Si ustedes se fijan, memoria, atención, lenguaje, función ejecutiva, praxis, visoconstrucción y cálculo. ¿Ya? Lo interesante de este manual es que señala, ¿no? De manera escalonada actividades en cada una de esas áreas en complejidad creciente. ¿Ya? Entonces me parece que es una buena propuesta, además tiene un sistema de registro que permite ir monitoreando sesión a sesión el avance en cada una de estas áreas. ¿Ya? Y bueno, el propósito, como todos los programas, ¿no? Es mantener el rendimiento cognitivo de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Vegetativas decía el manual, pero tiene que ver con pacientes clínicos. O sea, es decir, es un tipo de intervención que está pensado en pacientes con demencia, con algún tipo de demencia. También permite potenciar las capacidades aún no dañadas, es decir, proteger aquello que todavía está indemne o que tiene un menor deterioro, y también cómo esas funciones permiten ayudar a las áreas que están más dañadas. Y también dice que es idónea para estados iniciales y moderados de este tipo de enfermedad neurodegenerativa. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no? Me parece imprescindible también volver a recordar que para este tipo de paciente es necesario un diagnóstico exhaustivo de las funciones para ir monitoreando las velocidades de avance o cuando el paciente se queda estancado en alguna de estas áreas, ¿no? Que obviamente tiene que ver con el tipo de lesión cerebral que ese paciente tiene. Esto se realiza de manera grupal o de manera individual. La experiencia, me acuerdo yo de algunos estudiantes que hicieron estimulación cognitiva en una residencia aquí en Talca, que esa originalmente fue planificada como una actividad grupal, terminó siendo una actividad individual, porque a la medida que el paciente tiene mayor daño, requiere mayor acompañamiento en las tareas. ¿Ya? Entonces, uno puede pensar en actividades grupales con pacientes que tienen menos daño, pero también uno elige un grupo que sea homogéneo, ¿no? A un grupo que tampoco sea muy numeroso, porque a la medida que el nivel de complejidad es mayor, los grupos deberían ser menos numerosos para poder trabajar. ¿Ya? También lo que se realiza acá, ¿no? Es la construcción después de este diagnóstico de nuestro grupo objetivo, sea paciente individual o grupal, un plan de trabajo. Y un plan de trabajo que está señalado en qué tipo de funciones yo voy a estimular en relación al tipo de problema que presenta nuestro paciente. Entonces, si el paciente tiene problemas de memoria, sabemos que la memoria es una función compleja, por lo tanto, para poder fortalecer la memoria, debo fortalecer estas subáreas, memoria, atención, percepción. Entonces, yo organizo un programa que incluya estas tres áreas en
nivel de complejidad creciente para fortalecer la memoria. O si el problema es de atención, lo que fortalezco es a estas funciones específicas que me van a ayudar a ese problema central. Lo mismo con cada una de las áreas que aparecen más problemáticas o que el paciente requiere fortalecer. Entonces, lo interesante de este manual es que propone, ¿no?, cuáles son las tareas específicas dependiendo de las áreas. ¿Ya? Y cada sesión tiene una estructura bastante definida. Es decir, lo primero que yo hago es establecer una actividad de baja complejidad. ¿Para qué? Para que esa actividad implique que el paciente logre desarrollarla con éxito. ¿Por qué necesito que la primera tarea sea desarrollada con éxito? Para que la persona sienta confianza y se motive a participar de estas tareas. Si la primera actividad que yo realizo es una actividad que genera frustración, lo que va a pasar es que la persona no va a querer participar en el resto de las tareas que yo tengo planificadas. Por lo tanto, yo debo asegurar el nivel de motivación a través de una actividad que sea asegurada su éxito. Después, en la fase intermedia, una actividad de un nivel de complejidad mayor que la inicial, y estas son las actividades centrales, ¿no?, que van aumentando los niveles de complejidad. Por ejemplo, si la persona está en el nivel 1, yo no paso al nivel 2 hasta que la persona no logre completar con éxito esa tarea. ¿Ya? Entonces, puede que yo esté un mes trabajando solamente en actividades de nivel inicial. ¿Ya? No tengo que hacer en una misma sesión actividades de distinto tipo de complejidad. Es decir, si la persona realizó con éxito una tarea de nivel 1, después debo realizar otra actividad de nivel 1 para asegurar que efectivamente esa persona superó ese nivel y ahí recién puedo pasar al nivel 2. Debe ser un programa gradual. También las tareas con refuerzo, una tarea con esfuerzo cognitivo. Recordar aquí también que aunque el manual no lo plantea de manera explícita, ¿no?, lo que yo señalaba hace un rato es mostrar cuál es la estrategia correcta de resolución para que la persona pueda después incorporar ese aprendizaje para la segunda tarea. Y finalmente, una actividad también donde se asegure el éxito para aumentar la motivación y la disposición para las próximas sesiones. Entonces, una actividad, uno podría decir más recreativa, la actividad central, y otra actividad más recreativa al final. Y aquí está el ejemplo, ¿no?, de cómo se va marcando el avance. Entonces, uno elige cuáles son los tipos de talleres que uno necesita entrenar con ese paciente y desde qué nivel de complejidad parte. Supongamos que en el nivel de atención, mi paciente, su nivel base es nivel 3. O sea, porque si yo le pongo una tarea que nivel 1 y nivel 2, le parece que es una tontera porque es algo que lo puede realizar sin ninguna dificultad. Entonces, puede que para el nivel de atención, mi paciente parta con el nivel 3, pero que en las funciones ejecutivas parta con el nivel 1. ¿Ya? Entonces, yo debo identificar cuál es la línea base en cada una de estas áreas. Y desde ahí yo parto de manera progresiva. ¿Ya? No sé si se entiende esa parte. O sea, no es que todas partan en el nivel 1, sino que el nivel base es de donde el paciente es su nivel de complejidad más bajo, su línea base inicial. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Aquí aparecen algunos ejemplos. Ustedes en el manual que tienen a su disposición
el que yo voy a subir, van a ver que hay una cantidad variada, ¿no? Y ustedes pueden buscar en el internet, hay miles y miles y miles de cuadernillos que hablan de distintos tipos de ejercicio. Lo importante es que ustedes tengan claro qué tipo de función específica entrena esa actividad que ustedes proponen. O sea, una actividad aquí no puede ser realizada porque es entretenida, porque me llamó la atención, sino que porque apunta a entrenar la función que requiere este paciente en específico. Entonces, por ejemplo, esta tarea de atención que es la cancelación. Dice que la actividad consiste en rodear con un círculo el estímulo que se propone en una imagen. Entonces, yo le pongo aquí al paciente que la imagen de los plátanos y después la persona debe buscar en cada una de las líneas o las columnas, dependiendo de la estrategia, esa imagen y encerrarla. Uno dice, bueno, es una tarea que a simple vista parece algo fácil, pero es necesario identificar o enseñar una estrategia al paciente para poder resolverla. Porque si yo, por ejemplo, busco de manera poco sistemática en este cuadro con todos estos estímulos, probablemente me voy a equivocar. Entonces yo enseño una estrategia. Ya, vamos a revisar la primera columna. Entonces, revisamos uno por uno por uno. Aquí encontramos. Entonces, yo le enseño un orden para buscar. ¿Ya? Para que efectivamente lo que me interesa es que incorpore esa estrategia para los otros desafíos. ¿Ok? También, ¿ya? La persona debe encontrar dentro de la misma fila, de una misma columna, la imagen que se repita. Entonces aquí yo le muestro la estrategia. ¿Ya? Entonces lo que yo puedo hacer es mostrarle un ejercicio de apresto, de aprendizaje, y después presentarle un material similar para que la persona vaya desarrollando la actividad. Es decir, yo me debo asegurar que la persona entiende lo que tiene que hacer. Y por lo tanto no necesito un ensayo probablemente previo antes de enfrentarlo a la tarea. ¿Ya? Y si la persona se equivoca, yo le enseño la estrategia, le entrego retroalimentación y lo podemos hacer juntos. También, otro de las cosas que ocurren, ¿no?, en el deterioro cognitivo es que a las personas les cuesta hacer este fenómeno de cancelación. Es decir, alguien sin deterioro cognitivo es capaz de seguir la línea que aparece, por ejemplo, después del 1, yo sigo esta línea imaginariamente, pero si yo tengo un deterioro cognitivo, sobre todo importante, lo que va a pasar es que esta línea, esta entrecruce de líneas, me va a dificultar la posibilidad de yo poder diferenciar cuál línea es la que debo seguir, porque todas aparecen como figura. No puedo hacer este ejercicio de poner una como figura y las otras dejar como fondo. Entonces, probablemente, ¿no?, si yo tengo un nivel de deterioro, lo que voy a hacer es que yo voy por acá y se me va para acá y se me confunde. Porque no logro hacer esta distinción de anular un estímulo para destacar el otro. ¿Ya? Entonces, es parte, por eso es un ejercicio de atención, ¿no? Porque me permite hacer eso, ¿no? Es como cuando uno está, no sé, en algo que le llama la atención, ¿ya? Aunque hayan otros estímulos afuera, yo soy capaz de anular esos estímulos, los ruidos, las imágenes, porque tengo la atención focalizada en eso que capta mi atención, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se pierde con el envejecimiento. ¿Ya? Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Que en una fotografía hay una escena compleja. Es una escena compleja, pero es una escena donde las imágenes que están aquí son imágenes que yo debo asegurarme que son conocidas por la persona. Y el tipo de lenguaje que yo ocupo también debe ser adecuado. Por ejemplo, acá
Hay un listado de cosas que la persona tiene que leer y borrar. Pero claro, acá como esto es españolísimo, dice pastilla de jabón. Nosotros en Chile nadie dice pastilla de jabón al jabón, uno le dice jabón nomás, o jabón en barra por último, pero pastilla de jabón nadie ocupa ese término. Entonces también tiene que haber ahí una adecuación del lenguaje. Nadie le dice cuchilla de afeitar, ¿no? ¿Sí? O peine azul. O sea, también hay que hacer un ajuste ahí del lenguaje para que sea adecuado. Y ahí los elementos culturales son importantes. O sea, probablemente hay cosas que aquí que se nombran de una manera que en otras partes de Chile no se nombran. Por ejemplo, acá, los que no somos de esta zona, cuando llegamos acá y nos dijeron que los balones de gas se llaman bombona, entonces si a mí me ponen bombona aquí, no es que yo no lo pueda hacer, sino que es una palabra que yo nunca he usado, que es desconocida. En otras partes de Chile tienen otros nombres, lo que aquí se llama bombona. Entonces también ahí hay una adecuación cultural importante. También la búsqueda de datos. Si ustedes se fijan acá, claro, hay una maraña, ¿no?, de líneas que están entrecruzadas, claro, me debería ayudar que son de colores distintos para poder diferenciarla, pero no necesariamente eso es así. Entonces, la persona debe buscar en esta maraña de estímulos estas palabras y poder marcarlas. Entonces, en eso que probablemente suena fácil, ¿no?, hay un montón de procesos cognitivos para efectivamente resolver exitosamente esa tarea. También, en esta planilla, ¿no?, se le muestran dos tablas, una está llena, ¿no?, con símbolos y otra está vacía y la persona debe copiar. Entonces, aquí la persona debe fijarse, no es que la persona debe memorizar, porque este es un trabajo de atención, no de memoria. Entonces yo me debo fijar en cuál cuadrito está esta cruz para poder repetirlo. ¿Ya? También este típico juego, no sé si ustedes jugaban a eso cuando eran chicos, pero cuando uno va juntando, ¿no?, los numeritos en una línea continua. Claro, aquí no forma nada, cuando uno jugaba cuando era chico formaba habitualmente imágenes reconocibles, ¿no? Pero eso permite no perderse, ¿no? Yo debo recordar el orden de los números y no distraerme con los otros círculos, con la otra información. Entonces, esos son ejemplos, ¿no?, de tareas de atención. ¿Para qué me sirve eso? Habitualmente las personas dicen no recordar algo, pero uno debe identificar en qué parte del proceso ocurre la dificultad. Entonces, si yo no soy capaz de poner atención, la información no ingresa al sistema. Entonces, no recuerdo no porque no guardé la información, sino que nunca entró, porque nunca focalicé la atención en ese tipo de material. También, otra de las cosas que son relevantes para mantener la funcionalidad de las personas mayores es las funciones ejecutivas. Es decir, la función ejecutiva me permite ordenar la información y estructurar esa información de tal manera de poder dividir una tarea en sus partes y secuenciarla en un orden lógico. Entonces, acá, si yo le muestro imágenes distintas, pero que tienen que ver con un proceso que yo debo ser capaz de integrar, como las cosas que tienen que hacer las personas cuando se bañan en la mañana, ¿ya? Claro, uno puede decir, una opción es hacerlo esto con imágenes y que la persona le ponga números. Pero también uno lo puede hacer con tarjetas físicas y que la persona vaya jugando a moverla hasta que estén en el orden que a la persona le parece que debería ser. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe, yo no, por lo menos. No, profe. Ajá. Ok. Acá
está la interferencia, ¿no? Que dice que con estímulos o instrucciones diferentes, es decir, acá hay una imagen y hay una palabra, ¿verdad? En algunas de las imágenes, la imagen coincide con la palabra y en otras no. Por lo tanto, yo debo marcar la indicación de, en este caso, cuando la palabra no coincida con la imagen. También yo podría dar la instrucción contraria. Marque todos aquellos cuadros donde la imagen corresponde a la palabra. ¿Sí? Es como el juego ese que tienen en algunos celulares, ¿no? De estos juegos de estimulación cognitiva, donde uno tiene que ir apretando en la pantalla, ¿no? Cuando aparece el nombre de un determinado color. Entonces, a veces, claro, a veces uno aprieta el nombre y otras veces aprieta cuando aparece el color, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer ese juego de poder separar esos dos tipos de información que son contradictorias. También el ordenar la lista. La función ejecutiva implica este proceso de estructurar una acción compleja en la subparte. Entonces, acá yo le entrego imágenes de objetos que tienen distinto peso o distinto tamaño. Entonces, yo le doy un criterio por el cual esa persona tiene que ordenar. Entonces, yo digo, ya, le pongo estas imágenes y tiene que ordenarla, en este caso, el criterio es de lo más liviano a lo más pesado. O yo podría decir desde lo más grande a lo más chico. Entonces yo le entrego el criterio y la persona ordena. A mí me parece que hacer esto con tarjetas físicas es bastante más cómodo para las personas. Por lo menos yo me acuerdo haberlo hecho alguna vez con un grupo de estudiantes en un centro diurno. Y manejar el material físico era mucho más cómodo. También el razonamiento dice sobre las diferencias, se muestra un grupo de palabras relacionadas entre sí por su significado, a excepción de una, y la persona tiene que excluir esa que no tiene nada que ver. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una lámpara con un árbol o con una ampolleta? ¿Cuáles son las que tienen que ver entre sí? Bueno, la bombilla de ese equipo son españoles, la ampolleta, la bombilla con la lámpara, porque son objetos que alumbran, y el árbol no tiene nada que ver. Entonces, uno puede trabajar con esto en distintos niveles de complejidad, con el mismo principio, ¿no? También este juego del razonamiento de secuencias, yo tengo una serie de estímulos, aquí son estímulos abstractos, que tienen un determinado orden, ¿ya? Y yo tengo que descubrir cuál es el criterio por el cual están ordenados para poder completar la secuencia que falta, ¿ya? Entonces, acá es una secuencia bastante simple, ¿no? Pero en la medida que la tarea se va complejizando, ¿no? El esquema desde el cual están ordenados estos estímulos, ¿no? Puede ser más complejo, o sea, puede ser color, forma, tamaño. También en la abstracción verbal dice que se utilizan refranes o frases populares, ¿ya? Y las personas tienen que entender qué es lo que significa, o cuál es lo que quiere enseñar este refrán. Obviamente hay refranes que son más populares en nuestro país. Yo por lo menos, no se hizo la miel para la boca del asno. No es un dicho que uno ocupe tanto acá, pero uno podría suponer qué es lo que quiere decir. Uno podría deducir, ¿no? Pero lo importante es la adecuación cultural de esos determinados dichos, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿no? Aquí esto implica la abstracción, porque las otras respuestas, ¿no? Están apegados a elementos concretos de la frase. También el razonamiento visual dice que en la parte superior de la ficha mostramos una tabla con 4 casillas, ¿no? Yo no sé,
existe un test, yo no sé si ya se aplica o no, un test antiguo en psicología, el Raven, que es un test de inteligencia general, cine, o que elimina o trata de eliminar el elemento cultural, ¿ah? Y se parece bastante a esto, ¿no? Donde van apareciendo secuencias de imágenes, de figuras abstractas, y uno tiene que reconocer cuál de estas correspondería acá, ¿ya? ¿Mm? Insisto, a veces el material concreto ayuda a si yo tengo distintas tarjetas para poder jugar con eso. ¿Mm? Entonces, yo tengo que reconocer aquí cuál es el criterio de orden. ¿Mm? En el taller del lenguaje, acá en el taller del lenguaje me parece que uno de los talleres que mayor limitación tienen las personas con un bajo nivel lectoescritor. ¿Ah? Aquí hay una variable cultural significativa respecto a la necesidad de adaptar el material para poder ordenar, digamos, o para poder trabajar esa función, ¿ya? Porque aquí, claro, la gente tiene que saber leer y escribir para poder resolver esto. Entonces, puede que las personas no tengan incorporada esa habilidad, pero eso no significa que tengan problemas de lenguaje o que no se pueda estimular el lenguaje. Lo que pasa es que tenemos que adecuar la fórmula, ¿ya? Entonces aquí, claro, aparecen frases desordenadas y yo las tengo que ordenar. ¿Mm? También completar las frases con el verbo que falta, ¿no? También las palabras funcionales, ¿no? Hay unas frases que están incompletas y yo debo identificar cuál es la palabra que debería ser más adecuada acá. Para convertir en una frase comprensible. También definiciones, ¿no? ¿Ya? O sea, todo lo que entrena el lenguaje. ¿No? Por ejemplo, las sopas de letra, los crucigramas, ese tipo de material también trabaja el lenguaje. ¿No? Los sinónimos, esto por ejemplo, sinónimos y antónimos, ¿no? Esto es fácil de trabajar con población que no tiene nivel lectoescritor, ¿ah? Porque tú lo puedes trabajar tranquilamente, no solamente hablando, no necesito leerlo. Y aquí la facilitación, aquí también se requiere saber escribir, ¿no? Es decir, tengo una imagen, tengo la primera sílaba y la persona tiene que completar, ¿ya? En la medida que aumento la complejidad, la palabra es más grande y por lo tanto tengo que sacar más sílabas para que la persona pueda reconocer eso, ¿ya? También esto a nivel del sonido, la persona debe identificar dentro del grupo de palabras aquella que en este caso, por ejemplo, termina con la misma sílaba de la palabra de ejemplo, ¿ya? Si ustedes se fijan, esto también uno lo podría hacer con un grupo de personas mayores sin deterioro cognitivo a nivel de juego. ¿Ah? Si uno hace, por ejemplo, una ronda con un grupo de adultos mayores donde uno dice, ya, cada uno va a decir una palabra, pero la palabra del compañero tiene que partir con la primera, o sea, la primera letra tiene que ser la última de la palabra. Entonces, si yo digo, no sé, pastel, el que sigue tiene que partir la palabra con la letra L. ¿Ah? Entonces, y ahí vamos jugando, y ahí, claro, trabajo atención y también trabajo lenguaje y memoria. ¿Ven? O sea, aquí si ustedes se fijan, hay una serie de objetos y de palabras que yo necesito agruparlos o asociarlos con algo. Entonces, uno dice, hay una cantidad de información y la persona debe asociar la palabra con el objeto que es más adecuado. Entonces uno dice, bueno, lámpara, bombilla, se vinculan, esto también, el aceite del vinagre. Entonces, yo tengo que reconocer cuál es la asociación entre esas palabras en términos de funcionalidad, de complementariedad, para poder hacer esa asociación.
¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, hay diferentes estímulos, digamos. Entonces, en el cuadernillo de Sardinera, y ustedes van a poder mirar, ¿no? Distintos ejemplos, ¿no? Que desde donde yo extraje esta información. Acá, esta habilidad de categorización también es una habilidad compleja, ¿no? Se le entrega a la persona distintas palabras, o también uno podría pensar esto, trabajarlo con imágenes, ¿ah? Y que la persona pueda categorizarlo, por ejemplo, respecto a los usos. ¿Ah? Uno podría decir, ya, ¿cuál de estas cosas se usan en la cocina? ¿Cuál de estas cosas se usan en el baño? ¿Cuál de estas cosas no sirven son para ponerse? ¿Y cuál de estas cosas sirven para preparar comida, ¿no? O para hacer aseo, o para transportarse? Entonces uno va buscando los criterios y la gente va jugando, ¿no? Con las palabras o con las imágenes. También el reconocimiento visual, aquí es una tarea más compleja porque es una figura abstracta, ¿no? Dice que en la ficha de aprendizaje presentamos dibujos de objetos geométricos con diferentes colores y formas, ¿ya? Y la persona debe atender a los dibujos para reconocerlos entre las imágenes. Entonces, aquí hay diferentes funciones. Por una parte, debo recordar la instrucción, reconocerla en una imagen compleja, y para poder reconocerla tengo que anular el resto de los estímulos. Entonces, son varias funciones en una misma actividad. También esta actividad, muchas de estas actividades uno las puede hacer también en grupos con menos daño, y uno podría utilizar, por ejemplo, un proyector y el computador para poder hacer algunos de estos ejercicios, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años en un centro diurno, ¿no? Hicimos parte de estos ejercicios en un programa de estimulación, y ocupábamos el data y el computador, ¿ya? Entonces, también uno se puede ingeniar con otros elementos, dependiendo del contexto en el cual uno debe trabajar. Entonces, manteniendo el mismo principio, sabiendo qué tipo de funciones, las otras cosas pueden ser modificables. Entonces, acá uno pone este estímulo, ¿no? De los cuadros, dos con palabras. Después yo pongo el cuadro en blanco y le digo dónde había información y cuál era la información que estaba dónde. También uno le pone algunos rostros, ¿no? o imágenes. La persona debe memorizar y después puede buscar eso en una imagen más compleja donde hay otros distractores, ¿ya? También uno podría hacer esto con fotos de personas familiares del paciente, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Uno cuando va identificando el criterio que está a la base de la actividad, ahí puede crear otras acciones, pero siendo fiel a cuál es la función que estoy estimulando. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cuando uno saca información, por ejemplo, del internet, y solo porque es entretenida la quiere aplicar, no teniendo claridad del tipo de función que está trabajando esa acción. Acá, la típica actividad, ¿no? de poder ordenar y clasificar, en este caso con el criterio del tamaño, ¿no? O con la orientación respecto al ángulo del objeto o de la imagen que sirve de referente, ¿no? Entonces, está la misma imagen pero repetida en ángulos distintos y tengo que identificar. Acá tengo que ser capaz de, en esta imagen, que es la imagen patrón, que tiene interferencia, poder separar la figura del fondo y poder reconocer la figura pura en la fila que está acá.
¿ya? Entonces, hay hartas funciones que están trabajando ahí, ¿no? Reconocimiento, cancelación y después reconocimiento en el resto de las fichas, ¿no? ¿Mm? Lo mismo acá, reconocer los colores, es decir, probablemente este nivel de actividad sea mucho menos complejo que el anterior. La silueta, es decir, debo ser capaz de identificar, anular la variable color para reconocer el elemento central que es la silueta. También, aquí también hay un tema con el color, ¿no? Es decir, el objeto es el mismo, pero no tiene color. Y por lo tanto, son distintos juegos que voy haciendo para aumentar el nivel de complejidad. ¿Mm? También a nivel de praxis, ¿no? Que es la habilidad visoperceptiva, la persona tiene que copiar una imagen, no es recordarla, sino que es copiarla de manera directa. Algunas imágenes son abstractas, otras son reales. También, aquí lo que se le pide es que con el lápiz, o uno puede decir, si uno lo quiere hacer más concreto, lo puede hacer en una cartulina o en algo donde la persona sigue con el dedo una línea. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Hay distintas variantes dependiendo del nivel de complejidad de mis pacientes y cómo yo puedo ir avanzando en eso. La lectura mecánica, obviamente esto está interferido por el nivel lectoescritor de nuestro paciente. ¿Alguien tiene el micrófono abierto ahí? ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Son distintos ejemplos, ¿no? De lo mismo. Entonces, para ir finalizando, la idea central es que cuando ustedes se propongan realizar una actividad de estimulación cognitiva, ya sea con pacientes sin deterioro cognitivo, con deterioro cognitivo normal, o con deterioro cognitivo leve, o con pacientes con un nivel de deterioro avanzado, lo primero que deben identificar es cuál es el diagnóstico específico de la población con la cual yo estoy trabajando. Identificar el modelo que va a sustentar mi intervención y cuáles son las funciones que yo elijo trabajar y, por lo tanto, a partir de eso defino cuáles son las técnicas específicas. Es decir, si voy a trabajar con terapia de reminiscencia, si voy a trabajar con el programa de los buenos días o voy a trabajar con un programa estructurado como el último que yo les planteé. Entonces, lo primero es generar los criterios para tomar decisiones. La actividad que yo elijo es lo último que yo hago. Yo primero debo reconocer cuál es el modelo que yo voy a seguir y cuál es la actividad y las áreas a trabajar más pertinentes de acuerdo a la población objetivo y al objetivo que se quiere conseguir. Si es prevención del deterioro, si es disminución de la velocidad de deterioro o si es rehabilitación. ¿Dudas? También es importante que hay muchas actividades de la vida cotidiana que uno puede potenciar como actividades de estimulación cognitiva, ¿ya? O sea, si yo estoy con una persona que probablemente no tenga mucho interés en realizar este tipo de actividad que le parece ajena, yo puedo incorporar dentro de su rutina actividades que ayuden a estimular, digamos, las funciones cognitivas. Por ejemplo, el desarrollo de algunas tareas domésticas. Si yo tengo, por ejemplo, que ordenar la ropa, una tarea tan cotidiana como ordenar la ropa después que se seca, ¿ya? Yo ahí, a través de esa tarea, puedo trabajar el tema del lenguaje,
a la clasificación. Yo debo clasificar la ropa dependiendo de si es de un integrante de la familia de otra, si es ropa de cama o es ropa para vestir. O sea, yo puedo utilizar esas actividades para fortalecer o potenciarlas. Si, el trabajar en la cocina, ¿no? Trabajar en la cocina implica un método. O sea, si yo voy a hacer un queque, ¿ya? El queque tiene un orden, tipos de ingredientes que van en un queque, tipos de ingredientes que no van en un queque, tienen un orden en el cual yo voy incorporando esos elementos para tener un buen resultado. ¿Ya? Entonces, también incorporar esos conocimientos que la persona tiene, supongamos que es alguien que cocinó toda su vida, bueno, utilizar esos conocimientos como elementos de estimulación cognitiva. O si salimos a dar una vuelta por la cuadra, ¿no? Conversar respecto a las cosas que yo voy observando, después trabajar respecto al recuerdo, el lenguaje, es decir, podemos convertir cualquier actividad cotidiana en una actividad que favorezca el funcionamiento cognitivo. No necesitamos siempre un programa de alta complejidad para lograr resultados. ¿Comentarios, opiniones para ir cerrando, chiquillos? ¿Dudas que hayan quedado? No, profesor, al menos de mi parte no. Muchas gracias. Profe, Sí. el segundo tipo, que era la especializada, es para personas institucionalizadas con grado de demencia. Y la primera que vimos como más para todo tipo de adulto mayor. Exacto. La inespecífica es para o una población no clínica o un tipo de estimulación que puede ser para población no clínica, pero para población clínica, pero que de alguna manera no se focaliza en ninguna área en particular. Ya, profe, esa es la única duda. Muchas gracias. Bien. Profesora, sí. Yo la duda que tengo es a nosotros, que ya dentro de 2 años vamos a ir de práctica, de los que algunos llegarán a tomar el camino de práctica gerontológica, ¿hasta dónde nosotros podríamos acompañar una intervención o qué? ¿Hasta dónde podemos con la poca experiencia que tenemos? Lo que pasa es que cuando uno está en práctica profesional no está solo, uno está con un supervisor en terreno, que es la persona que trabaja en la institución donde uno está haciendo la práctica, y está con un supervisor docente, con el cual tú tienes supervisiones toda la semana, que te acompaña respecto a la elaboración, el diseño, el soporte teórico, etcétera, etcétera, de tu trabajo. Entonces, la gente no está sola haciendo la práctica, ¿ya? Entonces, y desde ahí depende del tipo de área. Por ejemplo, si tú haces una práctica profesional en una residencia, estoy pensando, no sé, en una residencia del Hogar de Cristo, una residencia de la Fundación Las Rosas, no sé, de algún tipo de esas fundaciones, ¿no? Uno perfectamente puede hacer un montón de acciones, ¿no? Respecto a estimulación cognitiva, a desarrollo de habilidades, trabajar con los cuidadores, o sea, un amplio nivel de actividad. Yo me acuerdo una estudiante que hizo su práctica en una residencia con adultos mayores con muchísimo deterioro y con una historia de vulnerabilidad. O sea, no es que habían llegado a ser vulnerables porque eran mayores, sino que habían vivido una historia de vulnerabilidad. Es una práctica donde hizo muchísimas cosas, digamos, respecto al trabajo. Qué bueno que no esté tan limitado el campo. No. Ya, gracias, profesora. Bien, chiquillos, si no hay otra consulta, entonces vamos a dejar la sesión hasta acá. Yo les voy a subir la presentación y también los 2 videos de la sesión de hoy día. ¿Ok? Ay, profesora, igual que el tema de las lecturas, las páginas. Sí, ya me dijeron al comienzo. Bueno, ¿sí? Ajá. Gracias. Ok, que esté muy bien. Igualmente, Gracias, profe. profe. Chao, chao, que tengan buena semana. Usted igual.
Gracias. Chao, profe, gracias, que esté bien.